Hola, hola, soy Brian y gracias por acompañarme en este podcast en el que tenemos un invitado muy especial, el doctor Edgar Ruiz, que es un empresario, emprendedor en la industria de la salud y que personalmente admiro mucho por los resultados que ha tenido. Podríamos decir que tiene uno de los imperios hospitalarios más grandes de Guatemala. Tiene toque de midas de los hospitales, al final es un empresario con resultados y siempre yo les digo que hay que escuchar a la gente que tiene resultados y que sabe cómo lo hizo. Y finalmente, pues tiene mucho que aportar a esta comunidad de emprendedores, que creo que el 90% de las personas que me siguen tienen negocios, así que bienvenido, doctor. Hola Brian, pues mucho gusto, gracias por la invitación. Pues para mí es un honor estar platicando y específicamente estos temas que son tan importantes y que pues es a lo que ustedes se dedican y pues que me gustaría compartir la experiencia para que pues todos podamos aportar algo de valor y todos podamos crecer juntos. Excelente. Pues muchas gracias. Justo ahorita antes de empezar el podcast que estábamos platicando del emprendimiento en Guatemala y de realmente cómo hace falta este tema. No mucha gente lo platica y es por eso que creo que es bien importante promoverlo, conseguir personas que están en esa misma industria, que estamos emprendiendo, que estamos creciendo y que podemos aportar algo a la gente. Entonces, empezamos con una pregunta que no es de las preguntas que traía preparadas, sino que es una que me surgió. Y creo que siempre que se la pregunto a empresarios tienen un concepto distinto, una definición distinta de qué es ser emprendedor para usted, doctor, digamos. Emprendedor o ser un emprendedor es tomar riesgos. O sea, el sinónimo de emprendimiento es riesgo. De hecho, si buscas las definiciones de emprendimiento, se dicen acciones que conllevan a un riesgo. Exacto. O sea, el riesgo está ahí. Y para las personas que tomamos riesgos o decidimos tener riesgos en la vida, pues creo que esa es la definición más importante. Iniciar algo, pero que sabemos que tiene riesgos, pero que al final vale la pena. Sí, vale mucho la pena. Y dicen por ahí que el beneficio siempre es equivalente al riesgo. Poco, poco beneficio, mucho riesgo, mucho beneficio. Y creo que nosotros lo hemos vivido como emprendedores. Para la audiencia, la gente que nos está escuchando y que quizá no sepan a profundidad quién es el doctor Edgar Ruiz, ¿nos podría dar un poquito de su historia? A mí me encanta preguntarle a la gente de su infancia porque uno va encontrando factores comunes en la gente que tiene resultados grandes. ¿Cuál fue la historia del doctor Edgar Ruiz desde muy, muy chiquito? Fíjate, Brian, que pues crecí en la zona 3, antes cuando todavía podíamos jugar fútbol en las calles, donde no había tanto tráfico, donde no había tanta delincuencia. Muy apasionado del fútbol, estuve en las ligas menores de Municipal y pues siempre pues estudiando en colegios pequeños, ¿verdad? Mi papá y mi mamá pues siempre nos inculcaron eh, el valor de la educación. De hecho, pues la frase famosa, tu mejor herencia va a ser la educación. Afortunadamente pues no di tanta batalla en el tema de educación. Eh, Entré a la Universidad de San Carlos de Guatemala a los 17 años a estudiar medicina. Afortunadamente pues me apasionó. Sí, mi padre es médico, tengo dos tíos que son médicos. Más sin embargo, mi primera opción iba a ser ingeniería porque yo estaba pues, totalmente apasionado por el fútbol. Pero en base a las lesiones, un día antes vengo y no, voy a cambiar de carrera, el fútbol no me va a dar de comer, entonces me metí a los preuniversitarios y me fue excelente. Entonces así que me metí a la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC, de la gloriosa USAC. Participé en política, llegué a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, estuve a cargo de la selección de fútbol también de la facultad y pues bueno, afortunadamente a pesar del 90% de repitencia que hay en la USAC, logré salir en limpio, ahí estuvimos en los mejores promedios y pues decido hacer mi especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital San Juan de Dios, General San Juan de Dios, en donde llevo 3 años de práctica y de estudio para después irme a hacer mi práctica rural supervisada a Sololá, que definitivamente desde que hice mi práctica rural en sexto año en médico general, pues a mí el lago siempre me ha atraído, me ha generado unas energías muy positivas. Entonces siempre mi sueño fue estar en Sololá y pues ver la maravilla del lago todos los días. Entonces a partir de ahí llego a Sololá, donde es un campo totalmente virgen. Dos ginecólogos habían, llegué para la época del 2010, solo habían dos ginecólogos en todo Sololá.
un hospital. Y pues al final, pues así es como se encuentran las áreas de oportunidad. Un reto porque todo el mundo pues te forma. De hecho, las universidades y todo el círculo te forma para estar en la capital. ¿Sabías que el 70% de los médicos está concentrado en la ciudad capital? Entonces, irse a un área rural en esa época era un sinónimo de estar atrasado, de por qué vas a estar ahí, ya no te vas a actualizar, y totalmente lo contrario. Y no digamos trabajar con la población de Occidente. O sea, mi clientela y mis pacientes son 97% indígenas, y para mí son las gentes más nobles, más fieles, más honestas que hay. O sea, realmente para mí es una experiencia estar allá. Llevo ya prácticamente 12 años de estar en Sololá y pues es una maravilla, pienso seguir ahí. ¿Y por qué Sololá? O sea, es todo lo contrario a lo que el sentido común diría de un médico. Definitivamente. Está en zona 10. Sí, porque pues para eso te forman, como te decía, tienes que tener tu clínica en zona 10, tienes que comprar los mejores equipos, estar... Y para ir hablando en números, o sea, en Guatemala es donde menos médicos hay por habitante. O sea, básicamente estamos hablando que son 10 médicos por cada 10,000 habitantes aquí en Guatemala. Entonces, no hay especialistas en el área rural, y en esa época no habían especialistas en el área rural. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Los médicos generales, por ejemplo, operaban las cesáreas, operaban las apéndices. O sea, todos los médicos generales se metían a hacer procedimientos que no le competían, ¿sí? Entonces, y no digamos el sentido de urgencia de viajar a Quetzaltenango o venirse a las ciudades desde Sololá en una emergencia. O sea, realmente es un nicho de mercado que no estaba descubierto y donde había mucha necesidad, mucha necesidad. Y aparte de ser un lugar turístico, un paso obligatorio turístico, o sea, está totalmente descuidado. Entonces, Occidente es una de las maravillas que hay de Guatemala, y pienso que el área de la salud logramos pues llegar a innovar y a reiniciar y a remodelar todo el proceso de la medicina, porque aparte pues nadie tenía negocios a nivel médico, ¿verdad? Había un hospital de unas monjitas, el Hospital Nacional, y un par de clínicas por ahí con médicos generales. Entonces había un nicho de mercado importante y pues se tomó la oportunidad. Máxime que uno está recién salido, sí, claro, bajo todas esas ganas, con todo ese conocimiento. Entonces la gente es muy agradecida. Entonces ya uno se enamora de ahí, la gente ya no deja que te regreses porque la gente te necesita ahí. Y obviamente el mercado, la economía ya, pues, o sea, no es lo mismo pagar una cesárea en Sololá que pagar una cesárea acá en zona 10, por ejemplo. Entonces, nosotros pues cobramos mucho menos, pero trabajamos con mucho más volumen de personas, ¿verdad? Entonces, creo que es una vía doble, donde ganás como médico trabajando con un volumen más alto de personas, pero la satisfacción de la ayuda y el aporte social que se da, claro, eso no se compara con nada. Total. No, y me quedo con lo de ir en contra del sentido común, porque donde unos ven problemas, otros ven oportunidad, y yo que acabo de ir a Multimédica de Sololá, impresionante. O sea, es un edificio bonito, es un edificio arreglado, eso que no está terminado aún. Ajá. Pero está bonito, está terminado, tiene o sea, es un hospital muy completo que compite contra hospitales de aquí, de la capital. O sea, yo que he estado, nosotros que nos dedicamos mucho a trabajar con médicos y conocemos todos los hospitales casi que de aquí de la capital, Multimédica compite con unos de los de acá, y eso es algo que a mí me fascina, y esto se conecta, ya que estamos en el tema de la salud, con la pregunta número 2, que es algo que yo me he preguntado personalmente en estos 3 años que llevamos trabajando con médicos, ayudándoles a crecer sus clínicas a través de marketing, que es que yo he percibido cierta mentalidad en los médicos de un poquito cerrados a la vieja escuela. No sé si quizás es un poquito de resistencia al cambio, porque hay un cambio. O sea, yo creo que lo que yo he percibido de los médicos es que son conscientes de que tienen que evolucionar o hacer algo diferente, sin embargo no quieren hacerlo. O sea, son conscientes de que hay que hacerlo, pero no quieren hacerlo.
Y mi pregunta va más direccionada a que yo veo mucho que a los médicos les toma 10, 15, 20 años formar una buena cartera de clientes. Eso significa de que a los que, si estudian 17 años, o sea, hasta los 40 ya van empezando a tener ya ese flujo constante diario de pacientes. Y creo que al final pues tampoco es de llegar hasta esas edades para tener tranquilidad. Entonces mi pregunta personal es, ¿por qué los médicos no crecen? ¿Verdad? Yo tengo mi perspectiva desde el lado de marketing, pero no soy médico, entonces me encantaría escucharlo desde un médico que convivió en un salón de clases con médicos, que sigue conviviendo con médicos, que tiene relaciones con médicos y que da empleo a médicos. ¿Por qué los médicos no crecen rápidamente, verdad? Sí, retomamos el tema de la toma de riesgos y aparte a nosotros nos forman para evitar riesgos, porque por el Claro. tipo de carrera, obviamente, lo que uno tiene que hacer, pues, es minimizar los riesgos a la hora, pues, de la atención, a la hora de una cirugía. O sea, nosotros minimizamos los riesgos, Claro. ¿sí? Utilizamos protocolos, somos muy metódicos, pero no llevamos absolutamente, por lo menos en la universidad o donde uno se forme, una clase de emprendimiento, una clase de economía, una clase de psicología, por ejemplo, en donde te enseñen el valor, el valor que uno genera al estudiar esta carrera, porque no es lo mismo, pues, una ingeniería, una arquitectura que tiene todo mi respeto y porque nosotros también dependemos de ellos, pero la salud no es un juego, Claro. ¿verdad? Entonces, nosotros nos sometemos a riesgo diario. Entonces, todos los médicos abocan a que es una vocación. Yo estoy en medicina por vocación, yo sí cobro, pero no puedo publicar de que estoy cobrando o no puedo decir los precios porque tenemos ese estigma de que estamos por vocación, pero nosotros tenemos que pagar cuentas, nosotros Claro. tenemos que vivir, nosotros tenemos que tener nuestro día a día. Entonces, obviamente, la medicina entra entre el rubro de los negocios, es un negocio de la salud y cada vez debe de ir evolucionando, pero se crea ese estigma. No, estás comercializando con la salud. No se comercializa con la salud. Uno está entregando valor, ¿sí? Claro. Uno está entregando beneficios y uno está entregando su tiempo y por ende, o sea, para mí una consulta de 20 minutos me costó estudiar 14 años seguidos, ¿sí? Entonces yo la tengo que cobrar, por supuesto. Uno tiene muchas maneras de ayudar. O sea, por ejemplo, te digo, de 20 cirugías que hacemos, o sea, tal vez una o dos cirugías no se le gana absolutamente nada, porque nosotros sabemos que es una paciente que definitivamente no cotiza y si no cotiza no va a ir al Hospital Nacional porque estamos con el peor sistema de salud de Latinoamérica, ¿verdad? Está catalogado como uno de los peores de salud de Latinoamérica y tampoco va a ir al Hospital Nacional. Entonces tenemos esa realidad en donde nosotros podemos aportar de este lado cuando nosotros lo hacemos por vocación, pero obviamente sí tenemos que cobrar nuestro tiempo, nuestro valor, nuestro aprendizaje. Entonces, creo que a los médicos les cuesta crecer por el temor que tiene de este estigma de que, no, el doctor se va a comercializar, se está vendiendo, se está aprovechando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es eso. Muchas veces se malinterpreta porque tenemos, por ejemplo, jornadas médicas. Tenemos, bueno, ven y hacemos tu cirugía y te cobramos barato, pero vamos a operar 20 pacientes. Entonces, vienen los médicos y bajan los precios. ¿Qué te digo yo? Para darte una referencia de un procedimiento que vale 5,000, te van a cobrar 2,000 quetzales. Entonces, y operan 10. Entonces, realmente, ¿a qué estamos jugando, verdad? De los médicos que cobran hasta acá, hasta médicos que te cobran hasta acá por lo mismo. Entonces, ¿quiénes crecen? Los que realmente encuentran el valor justo del mercado. Y el valor justo del mercado tú lo tienes que conocer en base a las condiciones sociales en donde viven las personas. En base a los comercios o a qué viven las personas. Nosotros estamos en un área de occidente en donde vivimos mucho de las remesas. Claro. De la agricultura, ¿sí? La gente normalmente en Sololá no gasta, o sea, ellos mismos tienen sus sembraderos, lo que ellos consumen, tienen uno de los mercados más grandes de vegetales. Y las remesas fue uno de los mayores ingresos de Guatemala, 60%. Y es que eso va a ser, recordate que, o sea, realmente la migración a Estados Unidos es tremenda, entonces vivimos a base de remesas. Y otro factor importante que también
la falta de educación, ¿sí? Indígena, falta de educación, falta de acceso a la salud, falta de acceso también al colegio, desde niños empiezan a trabajar. Múltiples niños, o sea, yo he atendido pacientes con que su onceavo parto, su doceavo parto, ¿sí? La falta de métodos de planificación, la religión, pues que ya sabemos que también es inversamente proporcional cuando hablamos de este tipo de salud. Entonces, te doy un ejemplo. Bueno, tenemos que operar a mi papá, bueno, nos vamos a juntar los 7 hijos y vamos a tomar la decisión, pero ya entre 7 hijos pueden juntar el dinero para pagar una operación, ¿sí? Entonces, es de encontrar el nicho de mercado y saber promocionarte. Claro. Y saber venderte con la pertinencia cultural que debes. Acá en Guatemala estamos con mucha mezcla de influencia norteamericana. Aquí ya te llega un paciente y ya buscó en Google toda su enfermedad y... Sí, ya sabe. Definitivamente, pero en Occidente no pasa eso. Y ahorita con la generación millennial también quieren un lugar donde haya de todo, donde vas a consulta, donde querés que haya laboratorios, donde querés que esté medicina, todo. Porque aquí solo te mueves de zona 9 a zona 10 y te haces 2 horas, lo que yo me hago de acá para Sololá. Entonces, creo que es eso. Los médicos no se animan tampoco a salir en cámaras y a exponerse porque, pues, ya sabes, o sea, exponerse en redes tiene sus riesgos. Y digamos que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es lo que he visto de los más de, yo creo que tal vez sí he prospectado más de 500 médicos, de sentarme así, hablar con ellos, convivir con ellos y ver realmente cómo piensan. Jamás había pensado en ese factor de que a ustedes los entrenan para no tomar riesgos. Exacto. Cuando, como lo que iniciamos el podcast, el emprendimiento es riesgo, o sea, el crecer un negocio es riesgo, el contratar a una persona sin saber cómo vas a pagarle es riesgo, el tomar esta decisión es riesgo y es lo que crece los negocios. Entonces, mi pregunta iba más orientada, ok, digamos, hoy en día existen tantas herramientas con las que un médico puede crecer rápido, digamos, o sea, que puede agarrar una viralidad rápido, pero lo que yo he percibido es que cuando un médico se hace reconocido y que ya tiene 50, 60 años y se hizo reconocido porque lleva 40 años operando pacientes, es muy respetable, digamos. Claro. Cuando un médico tiene 25 años y se hizo reconocido porque hizo un buen trabajo de esto, de trabajo de, ¿cómo se conoce? PR, de relaciones públicas, hizo un buen trabajo en redes sociales, hizo un buen trabajo en TikTok, en Instagram, hizo un buen trabajo con sus redes, metió publicidad y se hizo reconocido rápido, no lo ven bien los médicos. Es como, no, es que ese se está ahí vendiéndose y entonces lo toman mal. Pero a mi punto de vista, tiene mérito. O sea, a mi punto de vista, supo cómo hacerlo. Y si realmente, obviamente es distinto también de que ya cuando ya lo visita un paciente, cómo es como médico. Eso influye también. Pero si es un buen médico y logró hacerse reconocido, por decirlo así, por ese método, ¿por qué los médicos lo ven como algo malo? Y te digo, eso es una ventaja porque, digamos, antes buscaban un médico en las páginas amarillas y no sabían si iba a ser un médico de 50 años, de 30 años, o sea, o iban de referencia de boca en boca. Ahora tienen la oportunidad de vernos en las redes sociales, de escuchar nuestro contenido de valor, ¿sí? De ver nuestro día a día, porque inclusive, o sea, uno mezcla mucho la vida personal con la vida laboral y al final los médicos... O sea, pasamos trabajando todo el tiempo y pasamos estudiando toda la vida, ¿sí? Entonces, los pacientes ahora tienen la oportunidad de escoger en base a lo que perciben en las redes sociales. O sea, las redes sociales ahorita acaparan todos allá, la televisión, la radio, pasaron a ser algo obsoleto. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a exhibir nuestro contenido de valor, nuestros conocimientos y a ofrecerle nuestros servicios a la gente que nos conozca? Exponernos obviamente tiene sus riesgos porque nadie soporta un mal comentario, los haters, yeah. Nosotros sabemos cómo son esos linchamientos sociales que pueden existir, pero independientemente de eso, es perder el temor a exponer lo que uno sabe y que el mundo lo sepa, Y eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Total. Porque es parte de la contrarreferencia que hay y necesitamos crecer. O sea, te digo, el 70% de los médicos están centralizados aquí en la capital. Yo tengo amigos, fueron mis estudiantes, ya fueron a España, ya fueron a México, están regresando súper mega especializados. Y aquí vienen a competir a un edificio con 50 o 60 médicos más en un mismo edificio. Entonces, ¿cuáles son las capacidades de ese médico de crecer pagando rentas
de más de $2,000. Y cuando tienen una cartera de 10 pacientes al mes, Claro. tienen que exhibirse, tienen que exponer lo que saben, tiene que la gente saber, bueno, ¿qué es lo que hago yo con mis pacientes allá en Sololá? Miren, la doctora se graduó en España, es cirujana pediatra. O sea, el sábado operamos a un niño de 2 años. Entonces, este niño tiene que ser operado por un cirujano pediatra, no por un cirujano general. Entonces, mire, la doctora se graduó en España, en su posgrado, es jefa del San Juan de Dios, ella lo va a venir a operar. Definitivamente, doctora, aquí me opero con usted. ¿Cómo les fue en la operación? Uf, tremendo, es muy bonito, o sea, las operaciones en niños, o sea, imagínate la vida de tu niño de 2 años con anestesia general, con 2 incisiones acá, ¿verdad? Por unas hernias. O sea, lo tiene que hacer un súper mega especialista, le estás confiando la vida, no le estás confiando tu carro, tu casa que la puedes componer, o sea, es una vida, pero están todos estos súper mega especialistas acá compitiendo entre ellos cuando en el área rural los súper necesitamos, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que eso es parte del manejo exitoso que hemos tenido allá, que aunque quizá a ellos les dé pena salir en cámaras o les dé un poquito de pena promocionarse, nosotros a través del canal de los emprendedores médicos que hemos ido pues surgiendo por ahí, nosotros pues les damos flujo y pues al final esa es parte de la ayuda que nosotros también les brindamos a ellos, ¿no? Y yo estoy seguro porque también este material de seguro lo vamos a usar para contenido de la agencia y lo van a ver muchos médicos de seguro. ¿Cómo podría un médico? Yo entiendo que ahí está el cuadrante de Kiyosaki, que conocemos la mayoría de emprendedores, de empleado, autoempleado, empresario. Ok, la mayoría de médicos estamos de acuerdo que están en autoempleados, o sea, Sí. ellos hacen todo, ellos tienen que ver todo y no pueden delegar absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿qué podría hacer alguien que quiera emprender en la industria de la salud, que sea un médico que se esté graduando? ¿Qué podría hacer para que le vaya bien? Porque realmente es una inspiración, o sea, pero yo no soy médico, pero aún así es una inspiración ver a un empresario médico, porque no lo veo muy seguido. Entonces, ¿qué podría hacer una persona en esa industria para poder tener éxito, que le vaya bien? Yo pienso que tener un mentor. ¿Verdad? Si realmente le apasiona la medicina y quiere crecer o ya tiene esa idea de querer crecer, entonces, 1, buscar un mentor. 2, estudiar. Pero no te estoy diciendo estudiar, nosotros estamos acostumbrados a que solo nos pongan libros de medicina. O sea, tenés que estudiar, ahorita tenés que saber de marketing, tenés que saber de liderazgo, tenés que saber de programación neurolingüística, tenés que saber de coaching, a pesar de que hay un gran dilema sobre si realmente los coaching funcionan, los mentoring funcionan, pero estudiar. O sea, tenés que llevar algo paralelo a la medicina, porque aparte de eso, uno tiene que conocer al ser humano desde adentro. Entonces, si no conoces la conducta del humano, o las capacidades o características de comunicación, no vas a poder tener empatía con tus pacientes. Claro. Y entonces empezás con empatía con tus pacientes y después tenés que empezar con empatía con los demás médicos y formar un grupo médico. Y poco a poco irlos jalando y formar una red. Pero eso es lo difícil, porque es lo que te digo, o sea, no solo nos forman para no tomar riesgos, número 1. 2, la mayoría de médicos no podemos trabajar durante la carrera porque es un trabajo, es un estudio 100%, ¿sí? Empezás sin capital, o sea, yo no tenía ni los primeros 30,000 quetzales para mi primer ultrasonido y una cooperativa no me quiso dar el préstamo, ¿verdad? O sea, eran 30,000, no me quisieron dar el préstamo. Entonces, creo que lo más importante es eso, rodearse de personas que tengan las mismas ganas de crecer y de tomar riesgos, pero definitivamente tiene que ir de la mano con estos estudios paralelos. Y te diría yo, finanzas es algo tan importante. O sea, no podés escalar un negocio si no sabes tus estados financieros, tus estados de resultados o cuáles van a ser tus indicadores medibles en tus proyectos, ¿verdad? Entonces, médico recién salido, te digo, y ahorita que pues están las redes, yo a través de YouTube me he formado mucho. Yo miro muchos de los influencers mexicanos, de los médicos mexicanos, o sea, qué es lo que ellos hacen para crecer, para promocionar sus clínicas y todo. Tenemos una herramienta gratis que se llama YouTube y que no se usa. Entonces los médicos deberían estar acaparando el mercado de ahí. O sea,
después de la pandemia ya nos dimos cuenta que los médicos somos esenciales y vitales para el desarrollo de la humanidad. Y esto no va a parar. O sea, de ahora en adelante, salud y bienes y raíces van a ser la tendencia. Claro. Entonces, todo lo que sea con salud, y no digamos ahorita la modernización y la innovación en salud. O sea, esto es un campo infinito de oportunidades. Entonces, ahí el consejo sería, pues, que se animen. Tienen que perder el miedo a promocionarse y también a bajarle al ego. O sea, obviamente, yo te digo, o sea, y a nosotros nos dicen, no, los médicos se creen dioses, los médicos, no puedes contradecir a un médico, entre las propias especialidades, ¿verdad? Un internista le dice al traumatólogo, no, vamos a drenar el corazón, vamos a... Pero cada quien va a tratar un problema de salud específico y cada vez la gente está especializada hasta en un huesito. Entonces, yo creo que tenés que aprender un poquito de todo y perder el miedo, ¿verdad? Y repetimos, tomar riesgos. Sí, tomar riesgos, tener un mentor, programación neurolingüística, finanzas. Y ahora, ¿qué recomendaciones, digamos, de estudios se le podría dar a algún empresario, algún emprendedor, algún médico que esté viendo esto? ¿Qué le podríamos recomendar? Mira, que estudie, digamos, porque, por ejemplo, hay YouTube, pero en YouTube hay billones de videos. Entonces, ¿a quién podría recurrir? Alguien que quiera aprender de finanzas, PNL. Fíjate que hay un curso famoso que es Finanzas para no financieros, lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? O sea, por lo menos agarras a tu contador. O sea, lo que sí recomiendo, y uno de los errores que uno comete cuando, o sea, 60% de los emprendimientos, o sea, se vuelven formales como hasta los 3 o 4 años, si sobreviven. Si sobreviven, entonces, ¿qué es lo que hace uno? O sea, uno no sabe nada de contabilidad. O sea, lo primero, tienes que tener un contador a la par, aunque sea agarres un contador promedio, ¿verdad? Entonces, que te explique, o sea, cómo tengo que reportar mis ganancias, cómo tengo que pagar mis impuestos, qué régimen de facturación tengo que estar. Entonces, Finanzas para no financieros es uno de los cursos que yo siempre recomiendo. De hecho, yo ahorita estoy en una maestría, en un MBA, ¿verdad? Pero es basado en medicina, es digitalización de la medicina. Entonces, estoy tomando los cursos paralelos de finanzas, pero si están empezando, obviamente, un MBA, o sea, ya cuando uno tiene un poco más de tiempo libre y todo, pero si estás empezando, o sea, agarras a tu contador y explícame esto. Finanzas para no financieros y liderazgo. O sea, no sabes qué importante es la comunicación para armar cualquier proyecto de lo que sea. O sea, si no sos empático con los pacientes, con tu personal, con los demás médicos, no vas a lograr nada. Uno no logra nada solo. Todo tiene que hacerse en equipo. Eso es algo definitivo. O sea, yo solo no podría generar lo que he generado. Entonces tienes que buscar a las personas adecuadas. Obviamente uno comete muchos errores. Al principio uno comete muchos errores, pero es porque uno no sabe elegir a esa gente y uno está recién salido, no sabe de quién rodearse. Pero, o sea, yo te digo, rodéate siempre de alguien que tenga más experiencia o que tenga resultados. Ya el mundo ya tiene todo. Uno ya no tiene necesidad de inventar nada, solo puedes copiar modelos de un lado y irlos a reproducir a otro lado, obviamente con algunas modificaciones. Entonces ya sabes a quién recurrir. Entonces, mira, que era una hora de tu tiempo, almorcemos y explícame. Pues sí, exacto, pero es perder el miedo y como animarse a dejar ese orgullo de decir, no, o sea, obviamente puedes saber mucho de hormonas, puedes ser el mejor cirujano del mundo, pero puedes estar encerrado en tu clínica sin ningún paciente. Total. No, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte necesitan saber, porque aunque contraten a alguien de marketing, ¿a quién le va a reportar el de marketing? O sea, el de marketing va a venir y le va a reportar al médico, le va a reportar al empresario. Y si no sabe, no va a entender el estado de resultados, no lo va a entender cuando el contador lo presente. El contador le puede decir, tus ventas van arriba, pero tu cash flow está bajando. Y no va a entender qué es eso. Entonces, a largo plazo, pues termina yendo en contra de eso. A mí me encantó eso de tener un mentor PNL y de contratar gente más inteligente que uno. Y gente que esté en otro nivel. Que es algo que cuesta un poco al inicio, porque esa gente se cobran caro. Sí, pero el retorno es increíblemente bueno y tu reputación es mucho más al momento de que promocionas tu negocio. O sea, yo te digo, o sea, tengo 12 años de haber salido de ginecólogo y ahorita
pues los ginecólogos que recién están regresando de México y todo, ellos llegan a operar al hospital, o sea, ya prácticamente ellos operan todo. Y vienen con conocimientos mucho más avanzados y con subespecialidades ya en tumores, en quistes, o sea, los ginecólogos, oncólogos, lo que hablábamos de los videos, ¿verdad? Hoy por hoy el cáncer es uno de los principales casos de muerte, la principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, el mundo del cáncer está, y nosotros ahorita estamos allá con varios médicos oncólogos que llegan los sábados a dar consulta y a operar. O sea, ya lo que hacíamos nosotros antes de operar ese tipo de casos, ya no lo vamos a hacer. Ya no deberíamos hacerlo. Obviamente yo tengo mis profesores que son ginecólogos normales, por decirlo así, que lo hacen y lo hacen muy bien, pero la medicina cada vez está evolucionando y tiene que ser más específica. Sí, no, totalmente. Y creo que ya cuando se lanza uno al emprendimiento ya son otro tipo de retos a los que vive, por ejemplo, un médico que está en sus cuatro paredes, en su clínica, a cuando ya se monta algo más formal donde ya uno provee empleo. Entonces, mi pregunta siguiente va muy enfocada a eso. A mí me encanta hacer esta pregunta porque todos vivimos casi que lo mismo y creo que la gente necesita prepararse. O sea, necesita escuchar lo que va a pasar. Porque va a pasar, ¿verdad? Se cometen errores. Entonces, ¿cuáles han sido los mayores retos que se han enfrentado en el camino a la hora de ya crear un hospital o de hacer una multimédica? Que eso ya es otra cosa también. Y hacerlo en un lugar como es un lugar rural. Sí, mira, te digo, punto número 1, al momento de irse a Sololá, ¿por qué te vas a ir a Sololá? Uh-huh. Mira, ahí todavía linchan personas. Entonces, me recuerdo muy bien la conversación que tuve con uno de los médicos más antiguos de Sololá, que en paz descanse. Me decía, no, aquí mire, los ginecólogos están 2, 3 años, hubo un ginecólogo que construyó y se tuvo que ir, lo quería linchar porque se le murió una paciente. Y, o sea, todo el mundo le mete miedo a uno, ¿verdad? Y aparte, crecer rápido en un pueblo trae sus consecuencias, ¿verdad? Porque a todo nivel, en todo negocio, o sea, la envidia existe, ¿sí? Entonces, pero mientras uno tenga presente sus valores, la honestidad y el trabajo duro, o sea, la gente te va a respaldar. A partir de eso, entonces, viene la selección de tu equipo de trabajo. Y un consejo que yo le daría para los nuevos emprendedores es no hagas negocios con amigos ni con familiares. Porque las líneas se rompen y son muy delgadas. Sí, porque ¿cómo le dices a una mamá o a un hermano, hey, estás haciéndolo mal? Pero en empresas familiares se puede manejar un poquito más. Porque existe ese vínculo y todavía esa capacidad de negociación. Pero cuando lo haces con amigos y donde pues al final les gana la ambición, les gana la avaricia o cambian los valores por los cuales fue creada una empresa, entonces eso es lo difícil. Eso es lo difícil porque uno dice, mira, ya no estás alineado a los valores de la empresa. Claro. Entonces necesito que te vayas. Entonces, sí, soy socio, te tenés que ir. Te compro tus acciones, mejor andate porque, o sea, ya no congenias con nuestros valores, con nuestra cultura de servicio. Entonces, porque vienen los amigos y obviamente, bueno, yo tengo la experiencia, yo salí 5 o 6 años antes que ustedes, por favor hagan esto, trabajemos en equipo, vamos, pero llega un punto donde tus amigos quieren estar a tu nivel ahorrándose muchos años de experiencia y no es posible. Uh-huh. O sea, todo, igual que las empresas, son escalables. Entonces a veces es muy difícil decirle a un amigo, cuando se habla en una reunión de sociedad, decirle, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. No te corresponde, te tienes que ir. Y que no se lo toma personal también. Pero ese es el problema. ¿Quién te enseña a que las cosas no se tomen personal? Nadie. Y esos son los principales problemas de comunicación de las culturas de servicio en las empresas. Y no digamos en empresas de salud donde se maneja tanto estrés. O sea, uno como cabeza, como imagen de las instituciones es responsable hasta por una inyección que se ponga mal. ¿Y quién pone la inyección? La enfermera, ¿verdad? O sea, ¿y quién prepara el medicamento? El otro enfermero. ¿Y quién ingresó a ese paciente? La secretaria. O sea, tenés que tener los procesos muy establecidos y ese es el problema. Lo que tienes que hacer, y que fue uno de los primeros errores, y es lo que hacemos la mayoría de emprendedores, es, bueno, estoy en el camino, voy armando mis cosas y voy aprendiendo y todo, pero normas claras, todo por escrito y límites claros.
a través de eso uno puede crear empresas exitosas, pero eso no se le enseña a uno, porque el carácter lo va formando uno mientras uno va creciendo, ¿verdad? Entonces sí es difícil y más en el gremio de la medicina que te digo, que los médicos tienden, yo tal vez era mi error de antes también cuando salí, que me las llevaba de Superman, yo puedo operar aquí, yo puedo hacer esto, yo trabaja uno 1000 horas, o sea, uno empieza a producir, pero ¿qué pasa si me pasa con la mano ahí? Dejo de producir. Claro. Dejo de producir, o sea, ¿qué pasa con los cirujanos? Si les pasa un accidente en carro, en la moto, lo que sea. O sea, dejan de producir. Un cirujano plástico que se arruine un dedo, deja de producir. Y son los mejor pagados de acá. Entonces uno tiene que pensar en esa probabilidad que tienes que tener un equipo de trabajo que haga las cosas cuando uno, pues, no tenga las posibilidades de hacerlo. Entonces creo que de ahí surge esa idea de armar equipos de trabajo. Y tocando un poquito ese punto que estábamos hablando de los valores, creo que ahí se responde, pero me gustaría hablar un poquito más porque era una de las preguntas que tenía, que esas son muy personales mías, que son cosas que yo he trabajado este tiempo y me encantaría preguntar. ¿Cuándo se sabe que ya hay que despedir a alguien? ¿En qué momento dice, a esta persona no le tolero nada más, ni siquiera lo quiero escuchar, se acabó? Porque el emprendedor, por ejemplo, o algo que yo he visto, por ejemplo, en los emprendedores y que yo he ido formando es que hay que tener muy poca tolerancia a muchas cosas, en el sentido de saber qué es lo que no se tolera y qué sí. Pero muchas veces somos muy emocionales y cuando el emprendedor se empieza a poner muy emocional, entonces toma decisiones emocionales y no son las mejores. Entonces, ¿cuándo se sabe que hay que despedir a alguien? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la metodología para despedir a una persona? Sí, digamos, uno aprende a identificar patrones de conducta y a través de la comunicación no verbal, ¿sabes? Cuando una persona ya no está contenta en la empresa, ¿sí? Y no es porque la empresa esté mal, sino es porque simplemente él quiere estar mejor o aprovecharse de la empresa. Entonces, eso lo tiene que identificar un líder. Y esas son de las capacidades que tiene que formarse uno como líder. De aprender a visualizar, ¿verdad? A este tipo de personas que son las que se están desviando, ¿verdad? De los valores o de los objetivos del programa que uno plantea. Entonces, te doy un ejemplo. O sea, bueno, aquí vas a ganar esto y esto y esto por este procedimiento y lo máximo que se le puede cobrar al paciente son 8,000 quetzales. No, yo voy a cobrar más y lo voy a dejar solo hasta el hospital. No. Aquí gana el hospital, gana el médico. ¿Verdad? Ese es en el caso de nosotros el que tenemos el negocio en conjunto, ¿verdad? Que médicos y hospital, ¿verdad? Gana el hospital, gana el médico. Y tenemos que ser parejos, ¿sí? Pero ya cuando una persona se quiere aprovechar de tus instalaciones, de tu personal, para el beneficio propio, ahí es donde uno identifica la primera alerta. Entonces lo que yo siempre les digo, el bien común ante el bien individual. Es una frase que se las digo siempre. Siempre se prioriza el bien común ante el bien individual. Podrás ser muy bueno operando y todo, pero si no estás aportando a la empresa, vale. Wow. 1. 2. ¿Qué pasa? Ya no respetan horarios, ya no respetan protocolos, ¿sí? Y las expresiones verbales o la forma de dirigirse a los colaboradores de menor rango, por decirlo así, es totalmente inadecuado. Entonces, a mí una de las cosas que más me molesta es que humillen a nuestros colaboradores. Entonces, una persona que humilla definitivamente está incumpliendo con uno de los principales valores que nosotros tenemos en la empresa, ¿sí? Aparte de eso, nosotros, el 90% de nuestros colaboradores son mujeres. Nosotros tenemos, o sea... ¿Por alguna razón en específico? Fíjate que... Porque personalmente a mí también me gusta mucho trabajar con mujeres. Es mucho más agradable el entorno. Definitivamente la comunicación entre mujeres a veces se torna un poquito difícil. Pero sin embargo, en el campo de la salud, la mujer inspira más confianza, inspira más ternura, inspira más
ese sentimiento de cuidado que se puede dar más que un hombre que llegue tosco, que ya me entendés. Entonces, máxime que nuestros proyectos iniciaron en el ámbito de materno-infantil, o sea, las mujeres son la mejor imagen que nosotros podemos tener en salud, y siempre lo recomiendo. Cuando me piden consejos, trata que la mayoría de tu personal sea mujer. Entonces, con mucha más razón, las formas y las conductas que tienes que tener dentro de la empresa como médicos tienen que ser mucho más cuidadosas, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí están las alertas que te puede dar alguien, ¿verdad? O sea, aprovecharse de la empresa, no reportar gastos, saltarse los horarios y, como te digo, la comunicación que tiene con los colaboradores que están en un rango inferior. Total. Definitivamente, y mira, y esto nadie te lo va a explicar en la vida porque hay un reglamento de trabajo, tenés que tener un reglamento interno de trabajo, tenés que tener políticas, tenés que hacer llamadas de atención verbal, luego escritas para poder despedir a alguien. Y ahí están las demandas. De hecho, las demandas que más recibo no son las laborales, ¿verdad? Afortunadamente, pues te digo, han sido un par en toda la carrera, pero de ahí es como que se agarra la gente que ya llega como con un fin específico. Entonces, yo le digo a los médicos, siempre tienen que tener un buen abogado a la par, ¿verdad? Porque todas estas cosas, te doy un ejemplo, nosotros tenemos un abogado corporativo, o sea, le pagamos un feed y tenemos que hacer los contratos de confidencialidad. Desde aquí, de la capital. Definitivamente, sí. Y digamos, pero eso es muy bueno, sigamos tocando ese tema de las demandas y todo eso, porque no se habla mucho en el emprendimiento. Yo también he recibido algunas y manejarlas, al menos las primeras, es un reto, ¿va? Porque uno no conoce mucho, hay que pegarse mucho a alguien que sepa de ese tema, un abogado, pero en realidad casi no se cuenta de estas problemáticas con las que uno se topa. Y no las cuentan, y mira, es bien lamentable. Recordate que es una moda las demandas médicas. O sea, aquí la gente tiene la percepción, bueno, es doctor, tiene dinero, hay que demandarlo por lo que sea. O sea, no nos ha pasado y va a seguir pasando. Y de hecho, por ejemplo, Estados Unidos, tengo amigos que son especialistas en Estados Unidos y podrán ganar muy bien y todo, pero el riesgo de demandas es altísimo. Pero lo lamentable aquí en Guatemala, o sea, en todos los países hay un seguro de demandas médicas. O sea, yo puedo pagar mi seguro como pagas el seguro del carro y todo. Aquí en Guatemala no existe. ¿Cómo funciona ese seguro? Paga el seguro Y sí, tenés el respaldo de que llega tu equipo de abogados y de una vez te soluciona el problema y tenés pues ya las bases legales para empezar a actuar. Pero acá, o sea, hay miles de casos. O sea, yo he tenido compañeros de los hospitales nacionales que inclusive los ha ido a traer la policía. No sabían ni siquiera que tenía una denuncia por alguna mamá de un niño que la fue a poner en un hospital nacional. Solo por ser jefe de la pediatría del Hospital Nacional, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema con las demandas aquí en Guatemala? Es que todas se van por la vía penal. Aquí no se van por la vía civil. En todos los lugares se van por la vía civil. Aquí se van por la vía penal. Entonces, hay cárcel, digamos, hay riesgo. Hay riesgo. De hecho, o sea, por ejemplo, una complicación médica, de una vez te quiere meter negligencia, homicidio preterintencional. O sea, ya te hablan con palabras así y uno nunca ha estado como con ese vocabulario. Y para los abogados, sí, que esto... No, o sea, tienes que tener un buen abogado a la par. Y eso es algo de que se inicia. Desde que se inicia un proyecto, ya sea su propia clínica o que vamos a formar ahí una asociación y todo, que tu abogado sea confiable y que desde ahí le empiece a dar los tips, ¿verdad? Porque ahora hay muchas políticas, tanto de privacidad para los pacientes y todo, siempre tener a la enfermera a la hora de evaluar y todo, porque están muy de moda las demandas y la gente pues se quiere aprovechar de eso. Entonces, mientras tengas un buen equipo legal, yo siempre digo, auditorio y abogado a la par. Auditorio y abogado a la par. O sea, ya, independientemente, desde que empiezas la empresa, que te armen tus papeles, como una empresa individual o como una sociedad anónima. O sea, sí tiene que ser muy importante y pues para todos los médicos que han sufrido denuncias, porque yo los he visto y todo, entonces pues siempre estén pendientes de sus casos, porque al final
de igual manera estamos en un país... ¿Cuál sería el mensaje para los médicos? Que definitivamente todo tiene que ser con consentimiento informado. Okay. Un ingreso, una cirugía, un procedimiento menor en la clínica, hagan consentimiento informado. ¿El paciente firma algo? El paciente firma que acepta el procedimiento y que tiene tales riesgos. Eso se llama consentimiento informado. Y el consentimiento informado es un derecho del paciente, no del médico. Pero nosotros a todos les hacemos consentimiento informado. Ideal una declaración jurada, ¿sí? Número 2, y ha pasado mucho, ¿verdad? O sea, pedir DPI al momento que ingresen los pacientes, porque hay sustituciones de personalidad que también pueden pasar. Y eso pasa, ¿verdad? Y específicamente hay gente que quiere ocultar sus diagnósticos y hace pasar por otra persona y todo. Y uno se puede ver ahí involucrado. Pedir DPI al momento, aunque sea una clínica que estés empezando, tienes que hacerlo. Y la otra es, si tuviste una complicación, o sea, el tema de la comunicación. O sea, si le explicaste al paciente que es un caso difícil, que tiene complicación de esto y esto, no vas a recibir una demanda. Y si en dado caso el paciente dice, bueno, sí te voy a demandar, ¿qué vamos a hacer? Contrata a tus abogados y que estén pendientes de tu caso. ¿Verdad? Al final, siempre los médicos tenemos mucho respaldo porque, o sea, nadie se mete en medicina para hacer daño. Claro. Eso sí, tenerlo por seguro. Nadie se mete en medicina para hacer daño. Entonces, es una de las ventajas que tenemos los médicos, pero pasar un proceso de esos es desgastante y aparte no va a estar uno trabajando solo para pagar abogados. Total. No, claro. Y ahora con todo esto de la multimedia, de los edificios, que son varios, que tengo entendido, de hospitales, multimédicas, ¿cómo es el día a día, digamos, en la vida del doctor Edgar Ruiz? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la organización? Si hay alguna organización semanal, diaria, la lleva alguien más, la lleva usted, hay un asistente. ¿Cómo es que es el día a día de alguien que ya ha tenido esos resultados? Sí, te cuento, actualmente pues somos un grupo hospitalario, tenemos tres hospitales, dos en Sololá, cabecera, y uno en Panajachel. El de Panajachel enfocado mucho a lo que es turismo, que ahorita con lo de la pandemia, como te digo, son riesgos. Se nos cerró el turismo, pero increíble, o sea, sobrevivimos a base del trabajo de la gente local, ¿sí? Entonces, porque estábamos de primera llamada en el Celina, que en el Porta, la pandemia vino y acabó el turismo. Y entonces tienes que tener tu plan B, es un riesgo, a eso me refiero, y crecimos. Delegar, por ejemplo, ahí está mi primo, que es el administrador de ese hospital. Pero, digamos, él estuvo un año en el acompañamiento con nosotros en Medifan, que es nuestro primer hospital, y aprendió muchos de los tips hospitalarios, y aparte es alguien que pregunta, se asesora, decide qué hacer. Entonces es alguien de mucha confianza que ha hecho crecer muy bien el hospital de Panajachel. El día a día, te digo, en Sololá, yo me mantengo más en Sololá, tienes que tener siempre un brazo derecho en quien confiar. Yo en este caso, pues, en administración hospitalaria, tengo una licenciada en administración de empresas, ¿verdad? Entonces, ella es mi espejo. O sea, ella es la que resuelve todos los problemas ahorita. Todo tiene que pasar por ella. Las supervisiones, los aspectos legales, los conflictos entre el personal. Ya solo lo que realmente no pueda resolver, ya lo pasa por entra conmigo. Y normalmente lo que más difícil es resolver es la comunicación entre médico y administración. Los administradores están ahí para ver números, para cobrar y para ver que no se desperdicie un insumo. Y los médicos a veces, no, me van a cobrar, no sé, un guante es un guante. Claro. ¿Verdad? Pero obviamente entonces ya entra uno en esa capacidad de persuasión y de negociación que uno debe tener como líder de la empresa, ¿verdad? Entonces no siempre es ganar, no todo debe ser ganancia, pero sí tiene que haber un equilibrio porque, o sea, tenés que escalar. Y mi pregunta también viene, por ejemplo, al día a día. En el día a día hay como metas diarias que tenga el doctor Edgar Ruiz, digamos, metas diarias. ¿Es un calendario o son cosas que ya en la mente? Porque yo tengo un amigo también que es empresario, que él no lleva una agenda, no tiene metas diarias, él solo sabe qué tiene que hacer diario, o sea, como que es mentalmente sabe qué tiene que delegar y qué tiene que hacer para mover la empresa hacia adelante. En mi caso, yo soy un poquito más metódico, entonces a mí sí me gusta calendarizado, con horarios, con qué tengo que hacer. ¿Cómo es en el caso suyo? Nosotros normalmente es trimestral.
Nosotros tenemos reuniones trimestrales, vemos metas, estadísticas. Es como una junta, una board, digamos. Sí, es la junta directiva. La junta directiva, ¿verdad? Que prácticamente son los socios con nuestro auditor y nuestra abogado. Entonces te digo, bueno, nosotros este mes queremos 500 consultas y no podemos bajar de 500 consultas. Sí o sí. Tenemos que tener 100 ingresos hospitalarios y no podemos bajar 100 ingresos. ¿Qué está pasando? Vamos a ver la retroalimentación de este caso, qué pasó con este caso, mandemos a llamar, vemos la papeleta y solucionamos el problema ahí, hacemos el ejercicio para que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces, pero es trimestral y trabajamos en base a metas. Si no trabajas en base a metas, estás perdido. Estás perdido porque tenés que saber cuánto está generando tu hospital, qué flujo de pacientes están llegando y si son nuevos clientes que el costo de adquisición es más caro, o si estás trabajando solo con tus reconsultas. Entonces es un equilibrio que hay que guardar. Entonces tenés que tener estándares medibles. Entonces nosotros hacemos las reuniones trimestrales. Okay. Y bien importante, una de las claves del éxito es que variabilices a los líderes de tus equipos. Porcentajes de ingresos. Si te voy a dar por tanta consulta, te voy a dar esto, digamos, te voy a dar tanto porcentaje por tanto número de consultas, tanto porcentaje por tanto número de ingresos, tanto a los contadores, a los jefes de enfermería, a los jefes de atención al cliente. Los médicos, por ejemplo, ellos ganan por producción. O sea, una de las cosas que siempre estaba en desacuerdo para los médicos es que tengan un sueldo fijo. Es que ¿cómo? O sea, porque no es lo mismo que llegues un día que esté tranquilo y que operes una cesárea que operes 20 como estás en el estado. Entonces, se requiere también un médico que tenga la mente abierta para trabajar así, porque normalmente es con un salario fijo, ¿no? Sí, pero... Cuando se contratan, digamos. Sí, ajá. Nosotros nunca hemos contratado por un salario fijo, ¿sí? Okay. Pero que garantizamos de que va a haber pacientes. ¿Y quién se encarga de que lleguen los pacientes? La multimédica, el hospital. El hospital. Total. El hospital. Entonces, ¿quién genera el flujo de pacientes? El hospital. Entonces yo le digo, miren, jóvenes, lo más fácil es dar consulta porque nos apasiona. A mí me apasiona operar y dar consulta. Lo más difícil es adquisición de nuevos pacientes. ¿Verdad? Y por ejemplo, yo tengo una pregunta bien clave, hablando justo ahorita de esto, que yo he vivido personalmente en el portafolio de empresas que tenemos. Hay como cierto punto entre crecer una empresa de 0 quetzales, digamos, a 100,000, ¿verdad? Que 0 a 100,000, que es bien difícil, o sea, es difícil de 100,000. Mi pregunta es, ¿cómo escalar el negocio? Ok, está de 0 a 100,000 quetzales. De 100,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo empresas que están de 0 a 100,000 y tengo empresas que ya están en 1,000,000. ¿Cómo escalar una empresa más allá? O sea, ya digamos, ya un emprendedor está viendo esto y ya tiene un negocio, ya tiene un cash flow, ya tiene apalancamiento personal, financieros. ¿Cómo lo escala, digamos? Variabilizarte. Tenés que variabilizarte. Y te doy un ejemplo claro. Por ejemplo, viene un carpintero y te ofrece el closet. Mire, le voy a hacer su closet y todo. Pero resulta que yo en la cocina quisiera un desayunador y todo. Pero solo viene el closet, te cobra el closet, se va y nunca más te vuelve a contactar. Versus, viene otro carpintero. Mire, doctor, pero aquí le quedaría bonito un desayunador. No quiere que se lo haga. Mire, doctor, y aquí le quedaría bien una su pérgola. Y también tengo un amigo que es herrero y le podemos hacer una pérgola mixta. Cotizármela de una vez, pues se miraría chilero. ¿Y cuánto? Y mire, doctor, tengo un amigo electricista porque aquel su foco está fallando. Entonces, variabilizarte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que en el mismo lugar esté todo. O sea, ofrecemos la consulta, ofrecemos el ultrasonido, tienes estudios de imágenes de rayos X, en el mismo lugar está el encamamiento, tengo todos los especialistas, hay internistas, cirujano, o sea, y si no está en Sololá, llega de la ciudad a Sololá si es una emergencia. Entonces, uno, variabilizar. Okay. Y dos, como dice, pues yo sé que es algo famoso en las redes, Carlos Muñoz, una cascada de negocios. Tienes que tener un negocio pilar que te alimente los otros y tenés que escalar e ir copiando los modelos de negocio e ir saliendo de la zona. Total. No, yo estoy de acuerdo y gracias. Yo creo que es un reto que nos enfrentamos la mayoría de emprendedores, o sea, variabilizar. Porque número uno es como soltar a nuestro bebé, por decirlo así. O sea, dar nuestro bebé a un desconocido, porque normalmente son desconocidos.
Y sí, seguro es algo en lo que tenemos que trabajar. Mi pregunta, antes de pasar a la última que tenemos acá, es, a la hora de variabilizar, ¿hay un proceso? O sea, en el sentido de que yo le digo, por ejemplo, tú ganas 5,000 fijo y te voy a dar 2% variable, y luego vas a ganar 2,000 fijo y te voy a dar 10% variable, y luego ganas 0 fijo y te doy un 15% variable, ¿o es directamente variable, entran variabilizados? Va a depender porque sí, depende del puesto que vaya a ocupar en cuanto a los colaboradores y depende en cuál de los hospitales esté, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál hospital es el que produce más, el que produce intermedio y así. Pero siempre puede haber margen de, bueno, estás ganando el 1%, ahora vas a hacer el 2% y hay posibilidades de que puedas tener contrato de participación. Okay. Ajá, o sea, las posibilidades de escalera, digamos. Ah, sí. Es que si no le ofreces a alguien escalar en una empresa, ¿para qué se va a quedar? Totalmente. Y nosotros somos muy, o sea, yo inclusive exijo mucho que estudien. Nosotros los sábados, ¿y qué vas a hacer? Tienes que estudiar. Es un poco controversial el tema de los títulos universitarios, pero un título independientemente, aunque no sea la puerta de entrada que te va a decir voy a ganar esto en la vida, es un respaldo. Es un respaldo porque para estar en la universidad tuviste que haber tenido disciplina, una metodología de estudio, normas, profesores que saben más que tu persona. Que tú, sí. Entonces, estar en la U es un reto, convivir con gente de todos los estatus, ¿verdad? Y muchas veces si uno estudió y trabajó, o sea, ese reto y esa disciplina. ¿Y en qué fallan la mayoría de los emprendedores? En la disciplina. Exactamente. En la disciplina. Y eso es lo que me decía uno de los socios que tuve que despedir, que me decía, es que vos sos muy disciplinado. No puedo ser así. Pero la disciplina es lo que hace a los empresarios. Entonces, la disciplina es el factor fundamental. La disciplina es el factor fundamental y pues aparte de eso, como te digo, un título no te define, pero te logra dar algunas características de responsabilidad que muy pocas veces las logramos encontrar autoformándonos. De hecho, con eso estoy de acuerdo. Yo no fui a la universidad y tampoco la promuevo, por decirlo así, pero eso estoy de acuerdo. Y hay algo que dice Mark Cuban, que es uno de los Sharks de Shark Tank, Estados Unidos, pero él dice que la gente que dice que no vayas a la universidad es estúpida, porque tienes que ir a la universidad para entender a los contadores, y me gusta con lo que termina, ¿no? Porque él termina, y de igual forma, él dice que la gente debería ir a la universidad porque no todos tienen la disciplina de estudiar sin una metodología y de formarse su propia metodología de estudios. Y dice al final, entonces yo sí creo que tienes que ir a la universidad, pero si puedes estudiar por tu cuenta ya estás adelante de todos de igual manera. No, es definitivo. O sea, los 4 años que pasas en una universidad, si tienes la disciplina de estudiarlos tú, con el contenido actualizado, porque un maestro te va a enseñar algo que... Pero tú puedes estudiar un video en YouTube del nuevo negocio que acaba de salir y aprendes cómo hacer todo el breakdown de ese negocio, por decirlo así. Entonces yo creo que la disciplina, me quedo con la disciplina, o sea, estés o no estés en la universidad, la disciplina de seguirte formando fuera de la universidad, encontrando nuevos retos. Lo que le decíamos a los médicos es, combina tu educación médica con educación de negocios, ¿verdad? Y financiera y marketing y todo eso. Y mi última pregunta, yo creo que es bien especial, siempre se la hago a la gente con la que hago podcast, es ¿cuál es el siguiente movimiento? Hay un libro que a mí me encanta que se llama Your Next 5 Moves, de Patrick Bet-David. Me encanta ese libro porque habla de este pensamiento empresarial, de cómo los empresarios piensan así. O sea, no piensan voy a hacer este movimiento, sino cuáles son mis 5 movimientos adelante. Claro. Entonces me gustaría preguntarle cuáles son esos 5 movimientos, si los tiene claros, si se pueden compartir, cuáles son o qué es lo que tiene en mente, digamos. Sí, como te digo, definitivamente la medicina va muy de la mano. La otra industria que está mucho ahorita es la tecnología médica, específicamente importación de equipo médico y todo lo que son sensores y robótica. Eso va a revolucionar la medicina del cuidado en casa. O sea, hay un término que ahora es la uberización de la medicina. Yo te puedo llegar a armar un cuarto intensivo a tu casa y monitorizarte desde mi hospital. Eso, o sea, a eso le estamos apuntando. A la uberización de la medicina, digitalización, robótica, sensores. Luego, pues ya viene la otra parte, bienes y raíces, ¿verdad?
desarrollar proyectos. Obviamente pues la medicina tiene más riesgos que otro tipo de negocios, obviamente. Entonces creo que el área de bienes y raíces es algo que pues todos deberíamos de hacer, ¿verdad? Todos deberíamos de tener algo y desarrollarlo. Y pues en eso me quedaría. Me apasiona mucho ahorita el futuro de la medicina y creo que voy para ese mundo digital médico. Excelente. Pues esas fueron las preguntas que yo tenía personales, más que todo, que me encantaría saber de lo que he visto de la experiencia aparte. Terminamos con una ronda de preguntas flash. Estas van a ser flash de la gente que dejó en mi Instagram, que les dije que iba a hacer un podcast con un empresario en el rubro de la salud. Dijeron varias preguntas que creo que pueden ser bastante interesantes responderlas de su parte. Entonces vamos a leer algunas, no todas porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a leer algunas. La primera me gustó, que es de Ricardo, que dice: ¿cómo influye la familia a la hora de hacer negocios y cómo tener estabilidad entre familia y negocios? Normas claras y el desapego, ¿verdad? O sea, en la casa somos familia, en la empresa cada quien tiene su jerarquía, entonces siempre tiene que haber un líder y al igual que lo haces con un colaborador, todo por escrito. Ok, creo que la pregunta iba bien enfocada a más, digamos que la familia no está en el negocio, pero ¿cómo influye la familia cuando ellos no tienen esa misma mentalidad o hambre que uno tiene? Ok, o sea, no una empresa familiar, o sea... Ajá. ¿Cómo influye la familia a la hora de hacer negocios? Sí, definitivamente, y es lo que vas a leer en la mayoría de libros de empresarios y todo, la familia es el primer obstáculo para sobresalir. Eso lo lees en las primeras páginas de muchos libros y específicamente cuando se habla de motivación personal y todo. Mientras uno tenga las metas claras y tenga sus objetivos claros, uno ya en la etapa adulta tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así que estamos en Latinoamérica, donde tenemos una cultura muy, ¿qué te diría yo? O sea, muy metida en la religión, en el amor, en que todos tenemos que estar unidos, juntos, pero no. Actualmente, pues si tu pasión es irte a otro país, estudiar de chef y después poner tu restaurante, andate. O sea, lo tenés que hacer, aunque tu papá se quede preocupado, tu mamá se quede preocupada, pero así es. En Europa, o sea, a los 18 años, si no te has ido de la casa, estás perdiendo. No, eso es bien interesante porque los latinos somos muy así. Es Latinoamérica. Estás en la casa, no cenaste con nosotros, no estabas acá, y uno construyendo su vida. Y hay una canción incluso de Khalid que es 18, creo que se llama, y cabal habla de eso, que a los 18 en Estados Unidos, papito, ¿qué haces aquí todavía? Claro. O sea, ya te deberías de haber ido. Y Estados Unidos tiene una de las economías más poderosas, ¿no? Porque la gente sale y va a producir, ¿no? No se queda en la casa esperando que le paguen todo. Esa es como la primera. Entonces, tengo varias que son de lo mismo, o sea, son habilidades. Esta es de Edwin, Crystal, Kenneth, o sea, varias personas preguntaron lo mismo, que es habilidades que cree indispensables para llegar a ser un gran empresario. Liderar equipos. Liderar equipos, y definitivamente para eso te tenés que formar, y pues comunicación y liderazgo. El liderazgo, yo sé que está la palabra muy de moda, pero o sea, formarse como un líder, tener el carácter y saber comunicar claramente lo que uno quiere, creo que es lo que te va a dar el éxito. Bueno, doctor, entonces en las preguntas de Instagram, aquí nos hicieron varias preguntas similares, pero había una con la que yo quería terminar, que es algo que a mí yo no sé si es algo que le pasa a los empresarios en general. A mí me pasa que siempre me pregunto qué haría si tuviera que empezar de cero. O sea, si me quitaran, y no solo me quitaran, por ejemplo, el dinero, que para mí eso no es empezar de cero. Si me quitan el dinero pero me dejan mis contactos, lo hago rápido otra vez. O sea, empezar de cero, sin contactos, sin dinero. No sé si ha visto la serie esta Undercover Billionaire. Vale muchísimo la pena. Grant Cardone hizo uno, otras personas los mandan a una ciudad desconocida y sin dinero, y con $100, y tienen que hacer otra vez dinero. Entonces, ¿qué harías si tuviera que empezar de cero? Sí, yo pienso que mientras persistan tus habilidades de lo que sos bueno para hacer, en este caso, pues estamos hablando de medicina, mientras yo sepa operar y que mis manos estén bien, o sea, yo puedo empezar de cero y ofrecer mis servicios y ser el mejor ginecólogo donde yo voy. O sea, yo tengo ese... ¿Y cómo lo haría? Digamos que salió ahorita de la medicina, de la facultad, ahorita,
¿qué haría? ¿Cuáles serían los approach o los acercamientos que tendría hacia volver a escalar una multimédica, digamos? Ahorita en el mundo digital, 1, volverme viral. 2, compartir valor. 3, poner mi clínica, definitivamente. Y a partir de que pongo mi clínica y empiezo a captar clientes, entonces ya tirarme en grande. O sea, definitivamente en Guatemala las posibilidades de financiamiento son muy bajas. Casi todos empezamos con capital propio y salimos de México, no tenemos un centavo, pero apalancarme para de una vez, ya con la experiencia, o sea, volver a crear un centro hospitalario. Pero básicamente mantener tus habilidades y por supuesto ser disciplinado, ¿verdad? Ajá. Excelente. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Igual, fue un muchas gracias placer. por la invitación. Y Algunas palabras finales para la audiencia que en su mayoría son emprendedores, son soñadores. O sea, si alguien está en el podcast a estas alturas y se quedó al final, es porque realmente quiere hacer algo, quiere aprender, quiere crecer. En lugar de estar viendo Netflix, se quedó viendo este video, aprendiendo. Un mensaje para esas personas, si quizá puede ser directo a la cámara, ¿cuál podría ser? pues yo les diría que sí vale la pena tomar riesgos. Obviamente tienes que tener una visión y un plan ya estructurado. No te puedes tirar al agua sin tener una visión real o algo que te motive, que te inspire y que se robe todas esas ganas de triunfar. Así que si tienes ganas de triunfar y hay algo que te apasiona, arriésgate y pues la vida sigue. Excelente. Muchas gracias, doctor. Que tenga feliz noche. Nos vemos. Gracias a toda la audiencia por escuchar este podcast. Seguro si quieren una segunda parte, coméntenlo y la vamos a estar sacando lo más pronto posible.